Están en el retorno, señoría. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente a nuestros televidentes. A esta hora de la mañana vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados. Saludamos al vicepresidente de la Asamblea Nacional, doctor Juan Carlos Casinelli, está con nosotros en el estudio de Quito. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la entrevista. Bienvenido. Taller de asambleístas ayer de país. ¿Cuál es el panorama que se dio frente a una serie de proyectos de ley que están en la Asamblea Nacional que sin duda lo discutieron y lo analizaron? Sí, muchas gracias. Efectivamente, ayer Movimiento País, el bloque, tuvo una reunión junto con la ministra coordinadora de la política, precisamente para analizar todas esas leyes que están pendientes de ser tratadas, unas que están para primer debate, otras para segundo, unas que están para votar, como el caso, por ejemplo, de la ley de comunicación, por un lado, y por otro lado, analizar con mucha objetividad los tiempos, porque sabemos que a partir de octubre prácticamente se entra en una época electoral mucho más caliente, por llamarlo así, y eso pudiera incidir negativamente, posiblemente, en la aprobación de leyes sumamente importantes. ¿Cuál fue la prioridad del bloque? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuáles son las leyes más importantes que el país necesita? ¿Cuál es la prioridad del bloque? Bueno, existen en este momento no menos de 40 leyes que tienen que ya ser tratadas en el Pleno de la Asamblea, de distinta naturaleza, todas definitivamente tienen su importancia, pero no podemos obviar, por ejemplo, que temas como la consulta prelegislativa, que ya está en marcha, o temas como la ley de comunicación, que ya está para votar, son partes importantes de la agenda. Igualmente la ley de burós también, que está para votación, reformas a otro tipo de leyes que fueron ingresadas en su momento y las comisiones las tienen prácticamente listas para votar, tienen que incorporarse en la agenda para ser tratadas lo más pronto posible. Le pongo la lista de proyectos que están ahí en la Asamblea Nacional. Código Penal Integral, sin duda, doctor Casinelli, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, las cosas en su contexto. El Código Integral, porque el apuro a veces trae cansancio. Y si hay una ley, en mi criterio, que es de las más importantes y de las más amplias y de la de mayor discusión, y de por sí tuvo la mayor discusión dentro del Pleno en el primer debate, es el Código Integral Penal. Yo no dudo que la comisión correspondiente, la Comisión de Justicia, esté ya sistematizando las más de 100 observaciones que dicen que han recibido de todos los sectores y que estén preparando una votación muy pronto en su comisión para el informe para el segundo debate. Pero tampoco voy a dejar de ser objetivo al pensar de que cuando eso llegue al segundo debate, será un debate sumamente amplio, donde seguramente quedarán otras cosas por recogerse por la comisión. Pero está en las prioridades, obviamente. Que va a llevar tiempo ese código. Eso va a llevar tiempo y tendremos que darle el tiempo necesario, ojalá los tiempos alcancen para aquello. ¿Por dónde pasa el tema de la ley de comunicación como para que entre nuevamente al Pleno de la Asamblea? Tener la responsabilidad de cada vez concientizar más a los asambleístas de que este es un tema que tenemos que votarlo y tenemos que lograr que la mayoría de sus artículos queden consensuados de tal forma que cuando se vaya al Pleno no le demos al pueblo ecuatoriano esa noticia terrible que sería de que no hay votos para aprobar una ley sustancial solamente porque está mezclada con la subjetividad que puede llevar la política. Nuestra responsabilidad en esa ley es votarla y sacar la ley que el pueblo ecuatoriano quiere relacionado con el tema de comunicación, que además se pronunció en su momento en la consulta. Hay muchos otros proyectos de ley, como la ley de culturas, la ley de aguas, la ley de límites, la ley de tierras, en fin, doctor Casinelli. Pero la pregunta, y usted lo decía hace un momento, en octubre entra esta especie de un poco más caliente el tema electoral. ¿Habrá tiempo para tanto proyecto de ley aprobar? Disculpe, hasta el tema caliente. Sí, caliente electoral, le digo que en octubre, como usted señalaba, mi pregunta es, ¿habrá tiempo para aprobar tanto proyecto de ley? Hay un compromiso con el país, por eso el bloque de país el día de ayer se reúne para tratar los proyectos que Ecuador requiere con urgencia. Obviamente lo que usted señala son fundamentales y no lo vamos a desconocer, vamos a hacer de parte del bloque y por eso la necesidad de una reunión consciente que tuvimos ayer. Vamos a hacer todo el esfuerzo, porque esas leyes a las que usted está haciendo referencia, esas consultas que ya están en proceso, esos temas que ya se están por votar, esos consensos que son necesarios, los hagamos más pronto que tarde, porque obviamente a medida que pasa el tiempo se puede volver más complicado la aprobación de los mismos. Y la pregunta siguiente debe ser sin duda que si hay los votos suficientes. Nosotros tenemos como siempre que hacer todo el esfuerzo para que esos votos existan. Nosotros tenemos que despojarnos
de subjetividades, ir a la objetividad de la necesidad de aprobar una ley, conversar con los aliados políticos, buscar acuerdos políticos, hablar con todos los sectores, inclusive los de oposición, porque estas son leyes para el país, estas no son leyes para unos cuantos ni unos pocos, y obviamente son en muchos casos leyes trascendentales para la sociedad entera. Entonces, que si vamos a tener los votos o no, nosotros, una vez más, siempre vamos a hacer todos los esfuerzos por tener los votos en la Asamblea para poder consolidar esas leyes y poderlas aprobar. Cuando habla de todos los esfuerzos, ¿a qué esfuerzos se refieren? ¿Al diálogo, al entendimiento, a entrar en razón por parte de asambleístas de oposición o qué? Posiblemente si yo hablara de otro tipo de esfuerzos, los que fueron tradicionales, seguramente fuera mucho más fácil, digo yo entre comillas, claro, lograr esos acuerdos. No, los que hemos desarrollado en estos 3 años, que no son otros que buscar acuerdos legislativos, que nos digan los sectores de oposición, que nos digan los independientes qué cosas de los proyectos de ley que están en discusión les parecen afines y en qué cosas no tenemos consenso. Y según eso ir construyendo un texto que en el Pleno se pueda votar, ya sea por partes o sea integralmente, y llegar a consensos, inclusive nosotros hacer el esfuerzo, como siempre lo desarrollamos, de discutir con el Ejecutivo también, porque somos parte de un mismo proyecto político y encontrar el mayor consenso en este tipo de situaciones. Esos son los acuerdos legislativos a los que nosotros podemos llegar. De hecho, con la ministra coordinadora de la política, María Soledad Buendía, ustedes estaban reunidos el día de ayer, y entiendo que hubo fluidez para el tema, ¿no?, de acercamiento. Sí, existe fluidez. Todos los ministros coordinadores en su momento han hecho un notable esfuerzo porque esta relación se mantenga. En el caso particular de la nueva ministra, pues tenemos además el valor agregado de que ella ha estado permanentemente interactuando con el bloque de país durante estos 3 años, porque tuvo ya una posición como asesora dentro del ministerio correspondiente, y en ese sentido conoce perfectamente cuál es la dinámica de diálogo entre el bloque y el Ejecutivo y sabe cuál es la dinámica interna también de diálogo del bloque. Por lo tanto, la reunión de ayer fue muy fluida, como bien usted lo dice, y con resultados siempre positivos. Y doctor Cassinelli, no solamente, entiendo yo, sino rectifíqueme o ratifíqueme, que no solo se trataron temas legislativos, también se habló de candidaturas. No se habló de candidaturas, no, sino yo le diría, se hablaron. Yo no veo por dónde esos temas tengan que ser vetados. Tal vez le digo, se habló y no se dijo nombres. No se habló de candidaturas, el tema fue de más de 10 horas de discusión. Nuestros presidentes de comisión, los que son de país, expusieron dentro del bloque cuáles son las prioridades de los temas que se están tratando en sus distintas comisiones. Fue una reunión de altísima responsabilidad. Pero están conscientes que algunos quieren ser nuevamente candidatos a reelección, ¿no? Con legítimo derecho. Ese es un tema obvio que pasa en los que quieran ser candidatos a reelección, además ya por un escrutinio público que puede o no ratificar esa posibilidad. Sin embargo, Movimiento País, el Buró Nacional, está analizando permanentemente a nivel de las provincias y a nivel de todo el país cuáles serían los mejores candidatos que el país puede en su momento ofrecer en las próximas elecciones. Eso devendrá a partir de octubre. ¿Usted va a la reelección, doctor Cassinelli? He sido nominado por distintos movimientos del Guayas y de otras provincias para tener la posibilidad ante el buró de ser seleccionado mi nombre, pero ese es un tema que junto con otros nombres tiene que analizarlo la convención. Si la convención requiere nuestro concurso, estaremos ahí, y si no, estaremos donde el país nos requiera. Se habló también de una estrategia de interacción con los medios de comunicación, ¿es cierto esto? Bueno, para nosotros es sumamente importante comunicar, trasladar, no como bloque de país, esa es la responsabilidad de todos los asambleístas. Hoy que está nuevamente en la palestra el tema de la ética, el tema del comportamiento, esto que estamos haciendo usted y yo, creo que es fundamental que los asambleístas hablemos a través de los medios con la ciudadanía de una manera totalmente, no solo de altura, sino con conocimiento de lo que estamos hablando. Eso fue parte de la discusión ayer en país, muy bien tomada. Nosotros asumimos con total responsabilidad lo que nos toca hacer desde la Asamblea Nacional para comunicarnos con la ciudadanía. ¿Y por qué no estuvo el presidente de la Asamblea? El presidente de la Asamblea tuvo una calamidad personal y tuvo que viajar urgente a Cuenca, regresó en la noche, si no hubiera estado. Doctor Cassinelli, quiero agradecerle, buen día. Un buen día también a usted, gracias. Gracias, el doctor Juan Carlos Cassinelli.